Y fue un día, con 22 años, que yo abrí un libro de Stephen Hawking, Historia del tiempo. Y al leerlo, oí hablar de cosas como los agujeros negros, los agujeros de gusano, la relatividad, la cuántica, la expansión del universo, la antimateria, los quarks, cosas que no había oído yo en mi vida. Y leer esto a mí me generó mucha curiosidad, pero me generó una cosa muy interesante, y es que me di cuenta de que la física que yo había estudiado en el colegio era una física dedicada a resolver problemas. Pero la física de verdad es una física dedicada a resolver misterios, a aprender sobre el universo, a responder las preguntas más inquietantes sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Este ordenador es porque el ser humano, desde que se peleaba en la sabana por sobrevivir, ha usado su intelecto y en particular su capacidad de predecir los eventos futuros para conseguir continuar y sobrevivir. Y esto lo ha hecho usando algo que ni siquiera se daba cuenta de que estaba haciendo, que es el método científico. El ser humano es ser humano y dentro de su naturaleza está la curiosidad que despierta el querer saber del conocimiento. Y por eso la ciencia es tan poderosa, porque nos devuelve a cuando éramos niños. Todos hemos sido niños y nos hemos hecho preguntas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tiraba las cosas y las mordías y las rompías. Estás experimentando, estás elaborando hipótesis, estás entendiendo tu entorno a través de generar patrones de comprensión que te permitieran entender cómo funciona lo que está a tu alrededor. De esta forma, tú, como joven científico, estás experimentando. Muchas veces, cuando la gente renace en la ciencia, lo que está haciendo es recuperar esa curiosidad de niño. En ese renacer de la ciencia, por lo tanto, lo que estamos es jugando a ser niños. Y esa es una de las cosas que uno se da cuenta cuando hace ciencia. Un científico, al final, no es más que un adulto jugando a ser niño. Si tú observas un bebé y lo miras detalladamente, estás siguiendo el método científico, que les recuerdo, bajo este nombre tan misterioso, no se esconde otra cosa que la de hacerse preguntas, probar, experimentar, hacerse hipótesis y sacar patrones que te hagan predecir qué va a ocurrir cuando vuelvas a hacer esto. Si tú tiras algo, ves cómo cae, se rompe, el niño se da cuenta y experimenta lo que está aconteciendo con su entorno según lo manipula. Es curioso que nacemos con esa curiosidad. También es tan curioso que en torno a los 8 o 9 años esa curiosidad puede volver a revivir, que es este renacer del que estoy hablando también. Muchas veces surgen dentro del entorno de aprendizaje cosas como no hagas esto, no toques esto no se hace. Y también surge otro tipo de cosas que muchas veces parecen positivas, pero no lo son, que es dar respuestas. Dar respuestas es algo que puede ser contraproducente cuando lo que estás haciendo es imponer la respuesta. De alguna forma estás quitándole las riendas del aprendizaje al joven y las estás tomando tú. La mejor forma de motivar a alguien en ciencia o en conocimiento en general es dejando que esa misma persona sea guía de su aprendizaje. Cuando nacemos con una serie de herramientas heredadas que las tenemos aquí porque la evolución las ha sellado en nuestro código. Y esas leyes son leyes físicas. Sin necesidad de saber física, somos conscientes de que si flexionamos y soltamos, vamos a saltar. No hace falta que seas un gran físico para entender el mecanismo que estás haciendo. Tampoco cuando lanzas algo tienes por qué darte cuenta de que estás haciendo una palanca. Son procesos que realizas sin necesidad de pensar. Eso es inteligencia física. Y está en nosotros porque se crea de manera natural cuando nacemos. Nadie se extraña si echa un hielo a un vaso de agua, el hielo se derrite y el agua se enfría. Pero detrás hay un principio físico muy importante, la ley de la termodinámica. Las temperaturas entre dos cuerpos se están igualando. La forma en que vemos en 3 dimensiones es análoga a como un astrofísico calcula la distancia a Marte, por triangulación. Tu ojo ve una cosa, tu otro ojo ve la otra cosa. Las dos cosas que ves están separadas y al unirlas ves en 3 dimensiones. Porque estás viendo cómo
la distancia está afectando estas dos imágenes. Pero me di cuenta que había un segundo motor de la inteligencia física, que es la curiosidad. La curiosidad es el mecanismo que tiene el ser humano y que está codificado en el ADN para hacer que esta inteligencia física innata amplíe. Con la curiosidad hacemos que todo ese conjunto de herramientas que usamos en el día a día, que son principios físicos y no sabemos, se vean completados por un conjunto de nuevas herramientas que ahora sí sabemos lo que estamos haciendo. Ese segundo motor es la curiosidad, que es la que hace que nos preguntemos, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué llueve? ¿Por qué de repente si yo lanzo una cosa por una pendiente se acelera? Son cosas que con la razón y los experimentos uno va desarrollando, haciendo que comprenda mejor el lugar en el que vive, que es al final el instrumento que tiene el ser humano para sobrevivir. El éxito de nuestra supervivencia ha estado en entender mejor nuestro entorno que el resto de especies. Y eso lo ha hecho el ser humano a través de estos dos motores. La herencia genética asociada a que el mundo lo entendemos de forma automática como de una manera científica y la curiosidad. Entonces, creo que además enlaza con una pregunta que me hicieron antes sobre cómo motivar los estudios en ciencia, es ser conscientes de este segundo motor, que es la curiosidad. Agarrarnos a él y dejarnos llevar por él. Yo me ponía muy de mal humor cuando entraba en clase y el profesor me daba una solución a un problema que yo nunca he tenido, que nunca me he preguntado y no sé en qué consiste, me da una solución que ni siquiera entiendo a un problema que ni siquiera tengo. Es como el profesor se planta delante de los alumnos y les explica algo, dándoles a conocer una cosa que ni siquiera se han planteado. Para mí se está haciendo la casa por el tejado. Y una cosa que se está haciendo es que está rompiendo completamente la forma en que se aprende. Este experimento tan sencillo transformó nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo y también dio origen a lo que hoy conocemos como la ciencia moderna. Galileo fue uno de los precursores de la ciencia moderna y con este sencillo experimento dio un grito a la humanidad. Le dijo, humanidad, el universo se entiende haciendo experimentos y es el experimento el que nos da la base para entender las cosas. Por eso yo creo que las aulas se deberían llenar de experimentos y de preguntas. Y las preguntas deberían ser respondidas por los estudiantes. Sería muy bonito ver aulas donde se generan hipótesis, donde se hacen experimentos, donde se plantean dudas y sobre todo una cosa muy bonita que para mí es fundamental y que he dicho antes, una clase de física es todo el mundo. Mi laboratorio es la calle, mi laboratorio es la vida, mi laboratorio es el universo. Ojalá que una clase de física tenga esa visión de mi clase de física es el universo. ¿Qué grandes misterios de la física quedan aún por resolver? Está el dicho este de daría la mitad de lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Este es un tipo listo, porque lo que sé es chiquitito y lo que desconozco es muy grande. Y esto es una de las cosas de la maravilla de la física. En particular, en general, de la ciencia. El hecho de que haya tantas cosas por descubrir. Yo te podría responder y me quedaría muy satisfecho si te dijera que saber qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, saber cuál es la diferencia entre materia y antimateria, o entender un poquito mejor cómo surgió el universo. Serían grandes preguntas que yo te podría dar. Pero por alimentar un poquito más tu curiosidad y por intentar ir un poquito más allá, te voy a responder algo diferente. Y es que, como digo, una de las cuestiones en física muy interesante es que cada vez que respondemos una pregunta surgen otras. La física muchas veces toca la filosofía y esta es una de las cosas que a la gente que le gusta entender el universo más le gustan. El hecho de que llega un momento en que nos podamos hacer preguntas como ¿realmente el universo tiene un conjunto de conocimientos último? Es decir, ¿habrá un momento en que las preguntas cesen? ¿Habrá un conocimiento básico que responda a cualquier pregunta sobre el universo? Nadie sabe. La física no solamente trata de responder a las preguntas que los propios científicos se hacen, sino incluso las preguntas que nunca nadie se ha hecho. Quizás sea mucho más interesante lo que está por descubrir que uno no se ha preguntado que intentar corroborar algo que alguien ya se preguntó. Muchas veces el problema de la física y de muchas ramas de la ciencia es que no estamos haciendo la pregunta correcta.
Y por eso te digo que quizás la pregunta más abierta y más interesante de la ciencia es la pregunta que nunca se hizo. Es la pregunta que nunca hemos encontrado la forma de plantearla y que no hemos elaborado el experimento para responderla. El qué habrá que ni siquiera nos imaginamos es quizás lo más interesante que nos está esperando. Que posiblemente esto quedaría en nada frente al siguiente viaje que me gustaría hacer, que no sería el pasado, sino sería el futuro. La verdad es que me encantaría conocer qué sale de esas mentes que están aquí, presentes, de todas esas mentes que están viendo. Me encanta acabar los vídeos diciendo, posiblemente estas dudas, estas incógnitas, será alguno de ustedes que las respondan. Quedan muchísimas cosas por entender y está en las manos de los chicos y las chicas que ven estos vídeos, que reflexionan, que piensan, el responder a estos grandes misterios. Me encantaría conocer de dónde sale esa nueva idea que nos está por esperar. Está por llegar a una grandísima idea, va a llegar. Me encantaría compartir con esa persona ese momento porque creo que estamos viendo unos años en los que se va a producir algo único. Y lo más bonito es que está en manos de todos ustedes. Pues ha sido muy bonito compartir este espacio con ustedes. Introducía diciendo que los científicos somos niños jugando. Creo que en esta hora en la que hemos estado hablando hemos recordado un poquito cómo éramos cuando éramos pequeños. Hemos hecho preguntas, muchas de ellas tan inútiles como ¿qué es el Big Bang?, otras más prácticas, pero hemos jugado justamente a esto, a dejar que nuestra naturaleza de niño, este motor que todos tenemos dentro, que se llama creatividad, floreciera. Y lo hemos hecho de una forma muy científica, que es compartiéndolo con preguntas, con respuestas, con opiniones, con dudas, experimentando. Es precisamente esta la esencia del científico, es la esencia del ser humano, es hacerse preguntas y responderlas. Y en ese sentido me encanta imaginar que un científico, al fin y al cabo, además de un niño, tiene dentro de sí una naturaleza de superhéroe. Y es que con la ciencia somos capaces de ir más allá de nuestros propios sentidos. Nos adentramos dentro del mundo que no es corpóreo, que no es material. Y esto nos convierte a todos los científicos en unos niños superhéroes. Así que les agradezco esta atención, este espacio que hemos compartido y les incito a que jueguen con ese niño y saquen esa naturaleza de superhéroe que tienen dentro, porque el mundo se convierte en un lugar muchísimo más divertido cuando uno juega con él. Muchísimas gracias. Yo soy matemático y vosotros también. Tú eres matemática, tú eres matemático, vosotros también sois matemáticos, todo el mundo somos matemáticos. Todo el mundo tiene un matemático dentro, estará la gente diciendo, ¡ay, quita bicho! Yo no. Todo el mundo tiene un matemático dentro. Y ese matemático os puede... Justo viniendo para acá hoy, esperando el autobús, estaban los de segundo de bachillerato haciendo unas matrices. Y les he pillado en el momento de la conversación que decían, pero si esto no sirve para nada más que para probar la EBAU, luego ya no lo vamos a volver a utilizar. ¿Podrías darnos algún ejemplo práctico para ellos de este nivel de matemáticas de la vida? Uy, ¿de para qué se usa la matemática? Bueno, pues por ejemplo, sin matemáticas no había Fortnite. Por ejemplo, sin matrices. Sí, en concreto, sin matrices no habría Fortnite. Porque las matrices, que son un instrumento matemático que se ve en la secundaria, las matrices son filas y columnas de números que les ponemos un paréntesis gordo y ahí están, ¿no? Y haciendo operaciones con las matrices podemos cambiar esos números de lugar, de posición, girarlos. Y las pantallas del ordenador son matrices de píxeles. Y aplicando matrices a esas pantallas hacemos los giros, hacemos el zoom, hacemos los movimientos. El Fortnite y esos gráficos pochos que tiene, pues se hacen con matrices. Todos los gráficos de ordenador se hacen con matrices. Pero, ¿sabes? Hay una cosa ahí que me hace ver una cosita como de trampa en ese tipo de preguntas. No, a mí me lo preguntan muchas veces. ¿Para qué sirven las matemáticas que damos en la escuela? Yo eso no lo he usado en la vida, no lo voy a volver a usar en la vida. Yo prácticamente no uso tampoco en la vida. Yo no hago una raíz cuadrada jamás. Me hago una calculadora y ya está. Incluso en cuanto hay una división de 2 cifras o de 3, yo la hago con calculadora. Y yo me dedico a las matemáticas, yo soy profesional de eso, ¿no? Entonces hay una especie de trampa, me parece a mí, con esa pregunta de para qué sirven las matemáticas. Es una pregunta legítima y es una pregunta que hay que contestar. Porque las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Y quien ignore eso, pues es su culpa, digamos. Hace falta ser muy ignorante para negar eso. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí, en mi vida cotidiana, ¿me sirve de algo? No me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada.
pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces, esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Eso es una cosa para la que las matemáticas sirven. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven, este tipo de aplicaciones, ¿no? de elementos concretos, es como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay un señor que se llamaba Galileo, no sé si lo sabéis, Galileo Galilei, un nombre ahí famoso, ¿no? Ese hombre tenía un tuit, o sea, como una frase así de Twitter que decía: Dios escribió el mundo en el lenguaje de las matemáticas o algo así, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el mundo. Yo no sé quién para disentir de Galileo, pero no estoy de acuerdo con él en todo. Yo creo que las matemáticas son más bien el lenguaje en el que nosotros leemos el mundo. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Sí, las matemáticas, entiendo yo, sirven para tantas cosas que no podríamos parar de decir. Hay otra cosa también en eso, que una especie de segunda trampa, ¿no? en estas cosas de que para qué me van a servir las cosas en mi futuro. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es: tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Entonces, yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Que los profes, los alumnos vayan felices a la escuela, que vayamos contentos porque nos gusta lo que estamos aprendiendo, lo encontramos interesante. Y eso no entra en contradicción con que nos vaya a servir en el futuro. Así que, por supuesto, tenemos todo el futuro por delante, por supuesto, los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. No soy de una persona de las que crea que cada cual tenemos un camino único, que has encontrado tu vocación, tu media naranja en el mundo de los... No. Pero que nos podemos acoplar a varias disciplinas diferentes, ¿no? Pero yo hoy por hoy no me cambio. Me encantan las matemáticas. Soy feliz haciendo matemáticas. Platón y Sócrates, Platón en la República dice que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien, a buscar aquello que es correcto, aquello que está bien, a buscar, a través de la verdad, buscar el bien. Y pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. A Descartes se lo debemos y a otros, por supuesto, pero las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Cualquiera que quiera tener un método cuantitativo, un método de evaluación científico de cualquier disciplina, va a necesitar matemáticas. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Entonces, el lenguaje de las ciencias es matemático. Y luego hay otra cosa que pasamos muchas veces por alto y que quizá en la escuela está menos presente, y es que las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice: "Ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de analizar con rigor, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar.
y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. La palabra teorema en nuestra vida cotidiana solamente aparece una vez en la vida, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ya lo conocéis, ¿no? Que dice que la suma de los cuadrados de los catetos de cualquier triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hipotenusa, que es otra palabra que solamente se utiliza ahí. En vuestra vida la palabra hipotenusa, pues ya está, ya no lo volveréis a usar jamás, ¿no? Me siento hipotenusa esta tarde. No lo decís, solamente sale en ese teorema. Bueno, pues el teorema de Pitágoras se cumple para muchos números. Por ejemplo, 3, 4 y 5 cumplen eso. 3 al cuadrado, que es 9, ¿no? Más 4 al cuadrado, que es 16, es igual a 5 al cuadrado, que es 25. Vale, pues Fermat, estaba una tarde, el tío ahí, unos cuantos cientos de años, estaba una tarde, Fermat era abogado y aficionado a las matemáticas, o sea, peor persona no se puede ser. Pues estaba ahí Fermat, el tío, en su casa, diciendo, voy a intentar inventar nuevas formas de tortura. Y dice, ¿qué voy a hacer? Pues estaba pensando en el teorema de Pitágoras. Y dice, vamos a ver, si en lugar de elevar los números al cuadrado, ¿los elevo al cubo? ¿Qué? A ver, 3 al cubo más 4 al cubo ¿es igual a 5 al cubo? No. Y entonces empezó, y 6, y 8, y 19, y empezó a intentar tríos de números y no le salía ninguno. No encontró 3 números tal que uno elevado al cubo más otro elevado al cubo sea igual a otro elevado al cubo. Dijo, pues voy a intentar a la cuarta. Y elevando a la cuarta tampoco, elevando a la quinta tampoco. Y entonces el tío dijo, vamos a ver, pues si yo no lo he encontrado, que soy el más listo, es que no hay. Eso es que no hay. Y entonces dijo, conjetura. No existen 3 números enteros positivos A, B y C y otro n, tal que A elevado a n más B elevado a n sea igual que C elevado a n. Solo cuando n es al cuadrado, eso es Pitágoras, lo sabe todo el mundo, eso no tiene mérito. Digo, no existen A, B y C y n tal que cumplan eso. No existen, ya está. Y no lo demuestro aquí, que no me apetece. Ya a la tarde lo demuestro. Y se fue el hombre, pues yo qué sé, a casa, a ver Netflix o lo que fuera. Y se murió el tío, o sea, se muere. Coge el tío y se muere esa tarde, pero se muere sin demostrarlo. Y entonces los matemáticos dijeron, pues ya lo demuestro yo. Y empezaron todos a intentar demostrarlo, gente con mucha cabeza, Gauss, o sea, los grandes. Y nadie lo consiguió. Hasta 300 y pico años después, que un hombre con gaficas y poco pelo llamado Andrew Wiles, coge el tío y lo demuestra, 300 años después. Así que para la gente que estáis viendo esto, que estáis aquí conmigo, ya podéis dormir tranquilos. Podéis dormir tranquilos. O sea, no existen 3 números, A, B y C, te veo inquieto. No existen. Podéis vivir tranquilos, no existen A, B y C y n, tal que A elevado a n más B elevado a n sea igual a C elevado a n. Y uno dice, ¿a mí qué más me da? Andrew Wiles, Fermat, ¿qué más me da eso a mí? No, pues a mí tampoco, me da igual. O sea, que, la verdad. O sea, es guay eso, muy bien, perfecto, ole, 300 años, fantástico, me da igual. Pero ¿sabes qué pasa? No, el resultado es bonito, ¿eh? El resultado es bonito, tiene muchas implicaciones en matemáticas, estoy aquí como haciendo broma, pero es un resultado muy bonito porque conecta dos campos de las matemáticas muy distantes. Pero lo más importante de eso es que durante esos 300 años en que la gente lo intentó y falló, todos esos intentos fallidos son el origen de la teoría algebraica de números, de gran parte de las matemáticas modernas. Sin esos intentos fallidos, no el intento que acertó, sin los intentos fallidos, hoy no tendríamos la tecnología que tenemos, la tendríamos de otra forma mucho peor. Hoy no tendríamos gran parte de las matemáticas que tenemos. Hoy tendríamos, probablemente, el mundo sería más difícil de lo que es hoy. Dejen eso a un lado y pasen a ser algo divertido, algo interesante, algo motivador. Ajá. Yo entiendo la palabra divertido de una forma así como amplia, ¿eh? Digo, yo no creo que tengamos que estar todo el día haciendo reír en clase, ni este tipo de cosas. Cada cual tiene lo suyo, ¿no? A mí las matemáticas me parecen, sobre todo, apasionantes. Son tan interesantes que me parecen apasionantes. O sea, de verdad, en mi trabajo yo me siento jugando todo el día. Mi trabajo es investigar. Me siento jugando, me siento probando cosas nuevas. Unas funcionan, otros no, equivocándome. Todo eso me parece. Entonces, me parece que a la hora de enseñar hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje.
que es el placer, el disfrute. Hay pocas cosas que son más motivadoras que el placer. Mira, Francia se está planteando la enseñanza de las matemáticas. Entonces, en Francia hay un matemático muy famoso, muy conocido y gran matemático que es Cédric Villani. Villani es un medalla Fields, o sea, un top matemático. El gobierno francés se lo ha llevado al Parlamento, ahora es diputado, y Villani ha hecho un informe junto con el jefe de la inspección educativa francesa, ellos dos, han hecho un informe con 21 medidas para cambiar la enseñanza de las matemáticas. Y dentro de esas 21 medidas está que los profesores, profesoras, los estudiantes dejen de sufrir en clase y el papel de la creatividad y del placer. Ellos dicen el placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Me encanta leer esto en un informe del gobierno francés. No son tan diferentes de nosotros, no son tan diferentes los sistemas educativos en general. Entonces, a mí me parece, y vuelvo a recuperar aquello de la pregunta de la utilidad, que estamos, y me voy a explicar, en la educación en un paradigma páncreas y tenemos que pasar a un paradigma Kama Sutra. Y explico las dos cosas. Páncreas. Uno dice, vamos a ver, ¿yo por qué estudio matemáticas? Porque cuando la gente, y es una cosa que me pasa mucho, cuando la gente me pregunta, a ver, pero esto de estudiar matemáticas, ¿a mí para qué me sirve? No te están preguntando cuáles son las aplicaciones prácticas de las matemáticas. Te están preguntando, yo, con perdón, esta mierda, ¿para qué la tengo que estudiar? Si yo me aburro aquí. O sea, entonces les puedes decir, no, cariño, pero es que las matemáticas son muy útiles porque están detrás de todas las cosas. Yo os he dicho antes lo del Fortnite y todo eso. Están detrás de todas las cosas, de la tecnología. Aunque tú no te des cuenta y no las utilices tú en tu día a día, las matemáticas están ahí, hacen muchas cosas por ti y tu vida sería más difícil sin matemáticas. Muy bien. Vale, pero el páncreas igual. O sea, el páncreas está ahí detrás, en la sombra. Tu vida sería más difícil sin el páncreas. El páncreas hace muchas cosas por ti en tu vida cotidiana. Ya vale, pero no dedicamos 5 horas a la semana a estudiar el páncreas y a las matemáticas sí. Es una respuesta correcta. Es una respuesta que hace falta dar, pero es una respuesta incompleta. Sin embargo, yo digo Kama Sutra, ¿sabéis lo que es el Kama Sutra, verdad? Sí, la mayor parte dice sí. O sea, a esa pregunta no se contesta. Sí. Es sí. Es como, tiene buena fama el Kama Sutra. No os voy a pedir que levantéis la mano porque están aquí vuestros profes y mucha gente viéndoos, pero si yo pregunto, ¿cuánta gente ha leído el Kama Sutra? Hay muy poca gente. Yo lo he leído porque me debo a mi audiencia y me tengo que documentar. Pero muy poca gente ha leído el Kama Sutra. Y además el Kama Sutra es un rollo. Es un manual de la buena esposa. Digamos, que cita 64 habilidades, dentro de las cuales están algunas habilidades que conocemos, pero, por ejemplo, entre las habilidades que cita el Kama Sutra para la buena esposa está el ser capaz de resolver problemas de aritmética. Bueno, entonces el Kama Sutra, ¿qué pasa? Que tiene muy buena fama. Porque las ilustraciones molan, y porque uno tiene la sensación de decir, quien más sabe, más disfruta. Bueno, pues yo creo que ese es el paradigma de la escuela. Que uno tiene que ir a la escuela diciendo, quien más sabe, más disfruta. Quien más sabe, más feliz puede ser. Quien más sabe puede llevar una vida más plena. Y la escuela nos debería, y nos abre, y lo hace, pero quizá deberíamos ser más conscientes de eso. Debería abrirnos puertas a la felicidad, puertas al disfrute. Yo no digo que todo el mundo tenga que gozar haciendo matemáticas, pero al menos tener esa puerta abierta. Y si luego quieres pasar por ella, genial. Si no, hay otras. Y cuantas más puertas abramos para ser felices y para hacer felices a los demás, mejor. Y suena un poquito naif, un poquito ingenuo eso. De verdad, esto no es ingenuo. No está reñido con el esfuerzo, con aburrirse a veces haciendo las cosas. No está reñido para nada. Hay a veces que pasa que nos parece que disfrutar en clase no se puede porque entonces no puedes aprender. Pues claro que se puede. En la época de nuestra vida cuanto más aprendemos es de bebés y aprendemos jugando y probando. Pues ¿por qué olvidar eso? Yo soy Inés y bueno, me encantan las matemáticas y también me apasiona todo lo artístico, como el cine, los cómics y demás. Y quería preguntarte que ya que las matemáticas son tan cuadriculadas, si hay espacio a la creatividad y a la imaginación en ellas. No hay matemáticas sin creatividad, no hay. O sea, no se han desarrollado matemáticas sin creatividad. Me acuerdo que, creo que era Voltaire que decía que había tanta creatividad en el cerebro de Arquímedes como en el de Homero. Son creatividades que funcionan en muchos puntos, tienen muchos puntos de contacto iguales. Es decir, yo tengo muchos amigos artistas.
artistas de teatro, músicos, artistas plásticos, y hablamos muchas veces de cómo hacemos las cosas. Y yo pienso que cuando estoy haciendo matemáticas, mi proceso creativo en matemática es muy similar al de ellos, muy similar. El proceso. La creatividad está enfocada hacia un producto diferente, digamos, porque las matemáticas tienen esa pretensión de universalidad. Un teorema matemático es igual de válido para todo el mundo. Una obra de arte no es igual, no contacta igual con todo el mundo. Habrá quien le provoque unas cosas u otras, entonces no tiene esa misma pretensión de universalidad unívoca, vamos a decir, ¿no? Pero el proceso creativo tiene unos puntos de contacto que son extremadamente similares. El arte y las matemáticas tienen muchísimos puntos de contacto, muchos. Uno es ese. Uno es que el mecanismo creativo es muy parecido y por eso hay muchas colaboraciones entre matemáticos y otros científicos y artistas. Hay muchas colaboraciones porque se aprende mucho de cómo son los procesos creativos de unos y otros, ¿no? Aunque parezca que el estar sometidos a unas reglas tan estrictas como estamos sometidos los matemáticos, las reglas de la lógica y todo lo demás, nos cercenan la creatividad, cuando es al contrario. Y hay muchas tradiciones artísticas también donde precisamente la creatividad se estimula mediante las reglas estrictas. Pasa en la música, por ejemplo. Fíjate, la música, las reglas estrictas que tiene de esas 12 notas, ¿no? en la escala occidental, cromática, los compases, la medida, todo eso. Y sin embargo, tú fíjate, con esas mismas notas, esas medidas de compás, todo lo que se ha hecho. Toda la música que se ha hecho, ¿no? Desde Vivaldi al death metal. Todo lo que hay por medio, ¿no? Hay mil cosas. Vale, pues en las matemáticas pasa igual. ¿Llegará alguna vez un robot a sustituir a un matemático o a una matemática en todas sus capacidades? Quizás sí, pero yo creo que ni mi generación ni la tuya lo vamos a ver. Lo que ahora llamamos inteligencia artificial es algo que quizás no está de moda hablar lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero es una palabra muy pomposa para hablar de algo que está en pañales. La inteligencia artificial está en pañales. Es verdad que hay ordenadores y máquinas que son capaces de hacer algunas tareas muy bien, incluso mucho mejor que los seres humanos. Si veis las partidas de ajedrez entre Stockfish y AlphaZero hoy día, las partidas que hicieron en diciembre de 2017, no hay nadie sobre la faz de la Tierra que juegue mejor al ajedrez que esos dos ordenadores. ¿Eso es inteligencia artificial? Es una parte de la inteligencia. Es capacidad de cálculo y es capacidad de aprendizaje automático. En ese tipo de juegos combinatorios y de información completa, las máquinas funcionan muy bien. Y ahí funciona muy bien. Pasos más allá. Generar creatividad. Hay pasos. Hay estudios en creatividad computacional. Y hay ordenadores que empiezan a generar teoremas. Hay ordenadores que saben enunciar teoremas nuevos. Hay ordenadores que ayudan a los matemáticos a formular nuevos teoremas y a resolver los nuevos teoremas, ¿no? A demostrar nuevos teoremas. También hay ordenadores que ejercen cierto tipo de creatividad en tareas y que son capaces de aprender y de inventar de alguna forma. Poco a poco vamos dando pasos. Yo creo que el futuro en ese sentido, y un futuro que yo creo que lejano, pero que van a pasar cosas interesantísimas por el medio, yo creo que van a pasar cosas muy, muy, muy interesantes por el medio, porque yo creo que estamos a punto de ver una nueva revolución computacional. Pues cuando esa revolución llegue y la capacidad de cálculo aumente de una forma exponencial en breve, en pocos años, yo creo que va a ser así, nos vamos a encontrar con nuevas capacidades de las máquinas. Pero yo creo que esas capacidades van a poder complementar nuestro trabajo y que vamos a poder colaborar con máquinas en tareas en que las máquinas ahora mismo no pueden colaborar con nosotros.